La confianza es fundamental en una relación. Pensemos en el gran daño que ocurre cuando hay una persona en una relación que cambia, cuando hay una persona que no cumple sus promesas, cuando hay una persona que no es quien dice ser. Peor aún, imaginemos qué pasa si Dios cambia en sus promesas a nosotros. ¿Qué pasaría si Dios cambia en su palabra a nosotros? En este episodio vamos a ver que nosotros realmente podemos tener una confianza firme en Dios, y la razón de esto es porque Él no cambia. Yo llevo algún tiempo haciendo una serie de introducción a la teología y estaba estudiando los atributos de Dios para poder responder la pregunta, bueno, ¿cómo es Dios? Y hemos visto que Dios tiene diferentes atributos, y hay unos que tiene por virtud de ser infinito, que los diferencian a todo el resto de la creación, y hay otras cosas que caracterizan a Dios por virtud de ser personal, que es algo en lo que los seres humanos y Dios guardamos una cierta relación, a diferencia de todo el resto de la creación. Y estamos primero en los atributos que Dios tiene por virtud de ser infinito, y hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? En resumen, la inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no cambia. Es decir, que Dios está libre de cambio y es el mismo en todo tiempo, sea pasado, presente y futuro. A modo de contraste, los seres humanos y todo lo demás que tiene vida, nace, crece y muere aquí en la tierra. Incluso el resto de la creación en la tierra que no tiene vida, como piedras y los diferentes materiales que vemos y demás, todas esas cosas cambian y se pueden transformar. Sin embargo, Dios no nace, no crece, no muere, no se transforma, porque Dios no cambia. Dios no cambia en su ser. Hay varias evidencias bíblicas que vamos a ver siempre a la hora de hacer teologías. Es importante ver las evidencias que tenemos y luego vamos a hacer un resumen al respecto. Y la primera evidencia bíblica que vamos a ver está en justamente Malaquías 3:6, cuando él dice: yo el Señor no cambio, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Primero, lo que vemos es que Él nos está transmitiendo información acerca de sí mismo. Dios se nos está revelando a nosotros, nos está diciendo quién es Él, nos está diciendo cómo es Él. Y Dios nos dice: yo no cambio. Ahora, a mí me llama mucho la atención también, Él afirma que a raíz de eso, por causa de eso, es que los descendientes de Jacob no han sido exterminados. Y eso es un recordatorio, ¿verdad? Que no es por causa de los descendientes de Jacob, ¿verdad? Si fuera por causa de ellos, ya ellos habrían sido exterminados. Es por causa de Dios, y ahora vamos a ver más adelante, por causa de su carácter, por causa de quién es Él, que no habían sido exterminados ellos, y puedo decir con total confianza que lo mismo es cierto para nosotros. Seguimos en las evidencias bíblicas, hablando de Números 23:19, y aquí vemos como se nos enseña que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso Él no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y aquí nuevamente, además de la enseñanza de que Dios no cambia, de que no cambia de parecer, tenemos el contraste entre Dios y lo creado, entre lo inmortal y lo mortal, entre lo que no cambia y lo que sí cambia. Porque Dios, se nos dice, no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Vemos también que se nos enseña que Dios cumple lo que promete y que lleva a cabo lo que dice. Ahora, Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga: es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Puesto que todo lo bueno y perfecto procede de Dios, el mal no puede proceder de Él, ni Él va a tentar a nadie. La Biblia es clara entonces al afirmar que Dios no cambia de parecer, ni de voluntad, ni de naturaleza. Y esto tiene su consecuencia en los versículos 16 y 18, cuando Él dice: mis queridos hermanos,
no se engañen. Santiago está hablando acá. Y continúa diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Este ni se mueve como las sombras es por la forma que ellos tenían de medir el día, que conforme iba pasando el día, la posición de las sombras iba cambiando y así ellos medían la hora del día. Pero vemos que Dios no cambia como los astros ni se mueve como las sombras, sino por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Es decir, nuevamente vemos que Dios es inmutable en su naturaleza, perfecciones, promesas y dones, y que Él, siendo santo, no puede volverse hacia lo que es malo, ni Él puede, siendo la fuente de la luz, ser la causa de las tinieblas. Continuamos y vamos a ver Hebreos 6, 17 y 18, y dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, es decir, no cambia, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando el refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Aquí vemos cómo la promesa y el juramento de Dios no cambia y como esto es un estímulo poderoso para nosotros porque nos da una esperanza firme en la cual nos podemos aferrar. Y finalmente, muy importante, cuando hablamos de la revelación de Jesús, vemos que Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que no cambia. Así que, ¿cómo podemos resumir todo esto? Podemos decir que Dios, para empezar, no cambia en su existencia. Es decir, en los episodios pasados hablamos de la necesidad de la existencia de Dios, que Dios existe necesariamente. Hablamos de la eternidad de Dios, que Dios no tiene ni principio ni fin, que no nace ni muere, que Dios existe permanentemente. Y vemos que esas características de Dios no cambian. Dios es inmutable en su ser, es inmutable en su naturaleza. Y esto confirma que Dios no puede dejar de existir, que Dios no puede nacer, que Dios no puede, que Dios siempre existe permanentemente. También vemos que el carácter de Dios no cambia. La generosidad de Dios, su bondad amorosa y su carácter justo y santo son inmutables y no hay variación ni sombra debido al cambio. Es decir, podemos confiar en la generosidad, en la bondad de Dios y también estar conscientes de su carácter justo y santo, que son perfectos y no cambian. El doctor William Lane Craig nos da estos 4 pilares sobre los cuales podemos describir la inmutabilidad de Dios, sobre cosas muy importantes de que Dios no cambia. La fidelidad de Dios es el tercero de estos pilares y podemos ver cómo la fidelidad de Dios es eterna, duradera e inmutable. Su promesa y su juramento no cambian y por lo tanto es imposible que resulten falsos. Eso nos da una base sólida para nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque se basan en la inmutabilidad de Dios. Finalmente, Dios es inmutable en su sabiduría y en su plan. Es decir, la sabiduría de Dios, el plan, el diseño que Él tiene para nosotros es inmutable y es eterno. Dios nos ha revelado y nos dice, esto es la mejor forma en que ustedes pueden vivir. Nuevamente, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros escuchamos ese plan, vamos a conocer esta vida y vida en abundancia en Él. Y esto es con este plan que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es inmutable. Finalmente, el teólogo J.I. Packer también nos da un quinto pilar y nos dice que la verdad de Dios no cambia. La palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros podemos confiar en la revelación de Dios y en su palabra porque esta no
cambia. Es decir, esa verdad de la palabra de Dios se revela con el tiempo, del antiguo pacto al nuevo pacto, y nosotros, conforme vamos comprendiendo más y conociéndola más, vamos adquiriendo más de esta verdad. En buena teoría así debería ser, pero esta verdad en sí misma no va a cambiar. Lo que cambia es nuestro conocimiento de ella, sea porque la revelación aumentó hasta llegar al nuevo pacto, o bien porque nosotros mismos en nuestro conocimiento de Dios vamos aumentando eh, en nuestro conocimiento de su verdad. Algo importante también en medio de todo esto es que cuando se nos dice que Dios cambia de opinión en la Biblia, o como que Dios se arrepiente, ¿verdad? Aquí podemos entender que realmente lo que tenemos es una revelación de alguna parte específica del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque su carácter como un todo no cambia. Por ejemplo, diría Frank Turek que Dios siempre está enojado con el pecado y Dios siempre está listo también para perdonar a alguien que se arrepiente. Si estamos en un lado, si se quiere, de la gracia, o si estamos en un lado donde tenemos la justicia de Dios encima, el que cambia no es Dios, el que cambia es nosotros en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Cuando se nos dice que Dios cambia de opinión o que se arrepiente o que pasa de un estado emocional a otro, lo que debemos entender es que Dios está revelando su carácter inmutable en una ocasión como en juicio y en otra ocasión como en gracia. Es decir, cuando vemos una cara distinta de Dios, no es porque Él haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado y ahora estamos en una relación distinta con Él. Similarmente, cuando la Biblia nos habla de que Dios cambió de parecer, debemos entenderlo como la circunstancia cambió en relación con Dios y no Dios mismo. Y por lo tanto, recordando que la Biblia está escrita en su mayor parte como una perspectiva humana, utilizando el lenguaje antropomórfico, describiendo a Dios en términos humanos, eso es lo que quiere decir. Se nos describe que Dios está cambiando de parecer, pero si entendemos bien la inmutabilidad de Dios, lo que podemos entender correctamente es que es la circunstancia la que ha cambiado en relación a Dios y no Dios mismo, porque Dios no cambia. Y dos ejemplos muy comunes de esto los encontramos en Éxodo 32:14 y en 1 Samuel 15, del 11 al 29. Ahora, para concluir, quiero dejar dos puntos muy importantes de aplicaciones prácticas con respecto a la inmutabilidad de Dios. El primero es que podemos confiar completamente en Dios. Dios permanece perfectamente fiel a sus promesas. Lo que Dios quiere, lo hará. Lo que Dios empiece, lo terminará. La inmutabilidad de Dios es de hecho el fundamento de nuestra confianza en Él. Aquí podemos recordar promesas que están en la Biblia, como la que habla de que Dios completará la obra que empezó en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y el mismo que empezó la obra es el mismo que la va a terminar. Por otro lado, también podemos confiar en la revelación de Dios que Él nos ha dado y nos da herramientas para discernir cuando alguien nos quiere dar un evangelio falso. ¿Por qué? Porque una revelación de Dios no va a contradecir aquello que Dios ya reveló, porque nuevamente no cambia.